Y bros, Chichón con ustedes una vez más. Como bien había mencionado en un par de videos antes, el día de hoy les traigo la continuación de lo que sería la serie de los jefes avalorianos. Durante todo el video de hoy les estaré mostrando absolutamente todo lo que necesitan saber para poder vencer al jefe avaloniano, el Capitán Caballero. No solamente en este video les traeré mi build preferida de tanque para realizar este boss, sino que también estaremos hablando de las mecánicas, tips y algunos consejos que te puedo prestar para poder vencer a este boss. Así como también estaremos hablando del posicionamiento del tanque, de los healers y los DPS. Así que sin más nada que decir, comencemos con este video. Vale, como primera medida para empezar a hablar de la build, hablemos del arma, que en este caso mi arma preferida para hacer este boss es la Masa Incubus. Como segunda mano podemos hacer algún tipo de rotación, siempre y cuando sepamos nuestro spec. Si tienes muchas spec o el nivel de la dungeon no es muy alta, puedes llevar un Invocanieblas. Si lo que buscas es resistir más en lugar de hacer la dungeon más rápido, te recomiendo que vayas con un sarcófago, ya que es el escudo con mayor defensa contra mobs que existe en el juego. Entre las armaduras siempre buscamos la armadura que tenga más resistencia. Entre estas armaduras se encuentra la armadura de guardián, una armadura de valor o la armadura de juez. Entre los distintos cascos, si lo que buscamos es rapidez, podemos llevar la capucha de asesino. Si lo que buscamos es resistir más, llevemos un casco de soldado. Por último, en los zapatos siempre llevemos zapatos de asesino. Y en la capa de Marlock. Ok, ahora hablaremos de las habilidades de la Masa Incubo, que como primera Q utilizaremos siempre el golpe amenazante, ya que con este se nos hará muchísimo más fácil poder llamar el agro de los distintos mobs de la sala y nunca perderlo. Como segunda habilidad llevaremos en la W la carga cepo, ya que este nos da un engage bastante fiable a la hora de realizar los pulls. Y no solo eso, sino que también sobre los mobs que caigan este efecto serán enrutados, de manera que puedes correr de ellos y así evitar bastante daño. Por último, hablaremos de la habilidad definitiva de la Masa Incubus, Maldición Reductora. Esta es una habilidad bastante poderosa contra este boss, ya que reduce hasta un 40% el daño que realiza el boss. No obstante, también reduce un 25% sus puntos de vida máximo, ayudando de esta manera a que los DPS puedan hacerle más daño en menos tiempo. Ok, continuemos ahora con lo que vendría siendo las habilidades de los otros objetos, comenzando entonces por la capucha de asesino, cuya habilidad principal colocaremos en meditación y su pasiva en decisiones rápidas. La habilidad meditación nos ayudará considerablemente a poder lanzar la habilidad definitiva de la Masa Incubo una mayor cantidad de veces, logrando así terminar el boss de una manera más rápida. Si decidimos llevar el casco de soldado, llevaremos su habilidad en bloquear y su pasiva en dureza. Esto nos ayudará para poder obtener un escudo de invulnerabilidad en momentos críticos cuando el boss nos esté atacando y poder tener un par de segundos más para que el healer nos pueda levantar. Para recordar, las armaduras siempre deben tener su habilidad en provocar y sus pasivas tanto en dureza como en instinto protector, para no perder el agro ni del boss ni de los mobs. Y por último, los zapatos de asesino, siempre su habilidad en esquivar y su pasiva en decisiones rápidas. Esta habilidad nos dará un escudo adicional y un aumento de la velocidad del movimiento, la cual nos ayudará para esquivar más las áreas del boss. Vale, continuemos con la segunda parte del video, en donde les estaré explicando las fases y las habilidades del boss, cómo tanquearlo, su posicionamiento, el del tanque y el del DPS. De acuerdo, antes de siquiera empezar a tanquear este boss, tengo que enseñarles una mecánica que va a ser crucial a la hora de empezar este jefe. Cuando entremos en la sala del boss, nos daremos cuenta que en su mitad aparecerá una fuente. Esta fuente nos dará un bufo que se llamará Chispa Divina y nos ayudará a reducir los básicos del boss drásticamente. Sin este bufo, el boss es capaz de darle al tanque un solo golpe y tumbarlo o eliminarlo. Este bufo sale cada 30 segundos y dura un minuto. El tanque o los tanques deben hacer una buena rotación para nunca tanquear el boss sin el bufo. Vale, adicional a esto, el boss tendrá una habilidad que no podremos interrumpir y esta se mantendrá hasta el final de su batalla. Esta habilidad se llama Destino del Impuro y lo único que causa es un daño por segundo a toda la party o todo aquel que esté dentro de la sala del boss. Tomando en cuenta ya estas mecánicas, tanquear la primera fase del boss realmente no es una tarea difícil, ya que solamente
Aparte de estas mecánicas, tendrá una sola habilidad que lanzará. A esta habilidad la llamaremos Quebrantasuelos. Luego de que el boss golpee el suelo con su mazo, este creará un terremoto que hará daño en un cono frente a él. Este se dividirá en dos. El primero siempre va a salir por el lado derecho del boss y el segundo por el izquierdo. Te aconsejo que, para evitar este daño, siempre tanquees el boss de espalda a una pared. De esta manera evitarás que te empuje y evitarás que el daño llegue a tu party. Cuando logremos bajar el boss al 85% de su vida, entrará en segunda fase, que lo único que hará será añadir una nueva habilidad, que esta se llamará Escudo Deflector. Durante esta habilidad, el boss lanzará un escudo, que dividirá la sala en dos partes. En la parte frontal del boss, es decir, donde se encuentra el tanque, todo el daño realizado en este lugar se reflectará al propietario, mientras que en la espalda del boss o en la parte posterior podrán hacerle daño de manera normal. Te enseñaré cómo dañar al boss y tanquearlo de la manera correcta mediante la cinemática. Receten comida, muchachos, receten comida. ¿Qué más hace este bicho? Pegue. Creo que no hace más nada. Muchas veces el boss se buguea visualmente. Siempre tienes que tener en consideración que el lado donde los DPS nunca deben pegar es del lado de donde está el tanque. Te lo mostraré en la siguiente cinemática. Cuando el boss haya llegado al 50% de la vida, llegaremos a su tercera fase. Durante esta fase, el boss añadirá una nueva habilidad que se llamará Salto de Fe. Durante esta habilidad, el boss canalizará un segundo. Luego de este, saltará sobre la ubicación señalada, causando un daño considerable, empujando y aturdiendo por un par de segundos a los aliados que estén dentro del círculo. Vale, llegamos a la cuarta y última fase del boss, que este le alcanzará cuando él llegue al 25% de su vida total. Durante esta fase el boss añadirá una habilidad más, que se llamará Juramento Avaloniano. Esta habilidad posee dos características. La primera es que el boss va a canalizar sobre sí mismo durante 5 segundos una explosión que va a llegar a todo el rango de la sala. Hay varias formas de esquivar este daño. La principal es colocando una columna entre tú y el boss, de modo que el boss no te visualice y no llegue ese daño. Te explicaré cómo hacerlo con la siguiente cinemática. Oye, Arturo. Escóndanse. Arturo está ahí. La otra forma es con objetos que te hagan invulnerable a cualquier daño, como los zapatos de asesino o el hábito de clérigo. Vale, la segunda característica que les había comentado acerca de esta habilidad es que el boss, cada vez que lance un juramento avaloniano, se va a stackear sobre él un bufo. Este bufo se caracteriza por el hecho de que el boss, cada vez que lance un juramento avaloniano, aumentará su velocidad de movimiento un 5% y el daño que le hace a los jugadores un 10%. Por ende, es muy importante finalizar este boss lo antes posible cuando llega a su cuarta fase. Vale chicos, los dejo con los últimos 2 minutos de nuestra pelea contra el Capitán Caballero. Déjame saber abajo en los comentarios qué tal te está pareciendo esta serie, si te gustan estos jefes avalonianos y cuál crees que debería ser el próximo. Coño, ¿qué representé? Coño. Veneno. No. Perro. ¡Chicho, me la fuente! Ahí no. Por eso hay que Escóndanse. Muévanse ahora. ¡Qué buen friki!
Estoy saliendo de los cabos. Fíjense, espaldas del boss, no peguen ahora, no Cofre, peguen. cofre, cofre, cofre. Sálvense, Tibori, te levanto después del salto. sálvense ahora. Tiro de veneno. No, 4. Va a saltar. Vayan ubicándose, espaldas del boss. Tiro veneno. Vale. No me escondí. Muévanse ahora. Veneno. Murió. Perdimos a ti. Y no lo olviden, nos vemos en el campo de batalla.